Bien. Pero cuando hablamos de requerimientos, siempre, como dice aquí, estamos en el estado de definiciones que dice una condición o necesidad de un usuario para resolver un problema o alcanzar un objetivo. Pero una palabra clave aquí sería una necesidad de un cliente, de un usuario. Le estoy presentando estos primero porque luego cuando tratemos lo que son requerimientos ya orientándolo a desarrollo de objetos para que ustedes noten la diferencia de uno u otro. Entonces, también podríamos decir que es una condición o capacidad que debe estar presente en un sistema o componente del sistema para satisfacer un contrato. O sea, satisfacer. Una representación documentada de una condición o capacidad. Ustedes recuerdan, creo que fue en la primera clase donde yo mencionaba, donde usted tenía una lista de requerimientos, ¿verdad? Luego entrábamos en ese ciclo de desarrollo y luego teníamos la satisfacción del cliente, que otra vez era con la misma lista de requerimientos, pero lo que se cumplieron. Entonces, si cumplíamos la mayoría de requerimientos acá, podríamos decir que nuestro software era un software de calidad. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con los requerimientos a cabalidad. Estamos cumpliendo con cada uno de ellos. Aunque la palabra calidad tendríamos que ver y, y definirla. De qué tipo de calidad, con qué calidad vamos a definir o vamos a medir ese software. ¿Cuáles son los parámetros que vamos a tomar para medir esa calidad de ese software? Entonces, cuando hablamos de requerimiento del sistema, vamos a decir, son la descripción de los servicios proporcionados por el sistema y sus restricciones operativas. O sea, esos requerimientos van a reflejar la necesidad de un cliente, van a reflejar la necesidad de resolver algún problema. O sea, ese proceso de descubrir, analizar, documentar. O sea, tú tienes que descubrir, analizar, documentar y verificar los servicios y las restricciones que yo tenga. Es lo que muchos conocen como RE, que viene siendo ingeniería de requerimientos. O sea, el término requerimiento no se utiliza de una forma constante. Obviamente en la historia de software va a tener su clasificación. Incluso el joven mencionaba un requerimiento de hardware. Tenemos requerimientos de usuarios, requerimientos de dominio. Pero al final, siempre en cada uno de esos tipos de requerimientos, usted va a tener la palabra necesidad y satisfacer. Siempre. Porque es una necesidad que usted tiene para satisfacer una solicitud de un cliente. Entonces, vamos a decirlo así, si una compañía desea establecer un contrato para un proyecto de desarrollo de software grande, debe definir sus necesidades. Pero tenemos un inconveniente. El cliente casi nunca sabe lo que quiere. Realmente el cliente casi nunca sabe lo que quiere. Eso es un problema. El cliente prácticamente nunca sabe lo que quiere. Entonces usted tiene que ayudarlo a encaminarlo. ¿Cómo usted le va a ayudar? Bueno, haciendo reuniones. Haciendo reuniones. Si yo tengo que ir, durar 2 semanas yo no puedo plantear o comenzar a hacer los requerimientos yo mismo, sin ni siquiera ver el escenario donde yo voy a instalar. Usted no puede hacer esos requerimientos así. Yo les recuerdo que usted tiene, cuando usted va a trabajar y hace un levantamiento de requerimientos, es porque se supone que usted va a desarrollar un proyecto. Usted recuerda que yo le mencioné a ustedes que un proyecto es una idea única y tiene una fecha de inicio, una fecha final y al mismo tiempo tiene un presupuesto. Que esos son sus peores enemigos, por así decirlo. Que eso es lo que usted tiene que aprender a manejar. Entonces, usted no puede permitir que un cliente realmente defina por sí solo los requerimientos que él te va a pedir. Él tiene una idea de lo que él quiere. Porque usted se dirige a la empresa, habla con los diferentes departamentos y comienza a hacer un levantamiento. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces lo hacemos con el dueño de la empresa, quien es que menos utiliza la tecnología. Él nos da los requerimientos, el listado de requerimientos. Nosotros hacemos el levantamiento.
bueno, no hacemos levantamiento, sino nos concentramos en lo que nos dice el cliente principal o el dueño de la compañía. Y luego cuando vamos a instalar, nos damos cuenta que desarrollamos un sistema con unos requerimientos que realmente no eran lo que debía llevar. Entonces, cuando pasa eso, usted va a tener que sumarle otra vez horas de trabajo a la modificación de ese sistema. O peor aún, quizás tú lo viste de una manera simple, como él te lo describió, pero cuando tú llegas ya la necesidad es otra. Y quizás tú no quieres dejar ese software así y ya tú diste un precio en base a lo que tú pensaste que iba a ser. Pero luego cuando ya tú profundizas, porque él te pidió un requerimiento de una manera ambigua, no específico, fue como de una manera general, tú lo tomaste así. Y entonces en ese alcance de ese proyecto, en ese límite de ese proyecto, tú no especificaste hasta dónde tú ibas a llegar. Cuando viene a ver, tú vas a tener que, tú le cotizaste un software a él, eh, perdón, es sencillo, pero la idea que él tenía era otra. ¿Qué pasa? Tú por no quedar mal, o porque no definiste bien el contrato, cuando viene a ver un proyecto que tú cotizaste en, ¿qué? Ponle 100,000 pesos, realmente tú vas a tener que desarrollar un software que casi te cuesta 300,000 debido a que tú no supiste especificar ese requerimiento. Y mire, se lo digo, y le estoy tocando este tema hoy, porque la mayoría de nosotros los ingenieros no sabemos definir requerimientos, ni sabemos hacer levantamiento de requerimientos. Ese siempre es nuestro peor error. Por eso muchas veces que usted no sabe las tablas que va a sacar, inclusive. Incluso para usted poder hacer diagramado de clase y usted sabe los objetos que usted va a hacer y los atributos que van a tener esos objetos, los métodos que van a tener esos objetos, usted tiene que tener los requerimientos, porque de ahí es que usted va a sacar. De ahí es que usted lo va a sacar debido a ese comportamiento. Entonces, algunos problemas que surgen durante el proceso de ingeniería de requerimiento son el resultado de no hacer una clara separación entre los diferentes niveles de descripción. O sea, usted tiene que estar claro lo que es un requerimiento de usuario. O sea, que prácticamente son requerimientos abstractos de alto nivel. O sea, son lo que ese cliente me va a dar a mí, lo que él entiende, lo que él quiere. ¿Quién me podría dar un ejemplo a mí de un requerimiento, por ejemplo, de un sistema de venta? Devoluciones. Pero ¿cómo tú lo definirías como un requerimiento? O sea, tú mencionando un requerimiento. Yo le voy a dar un ejemplo, yo, así. Un sistema de usuario sería, un requerimiento de usuario sería. El sistema permitirá a los usuarios autorizados ingresar planes y cronogramas del proyecto. O yo puedo decir, el sistema enviará un correo electrónico cuando se registre alguna de las siguientes transacciones: pedido de venta al cliente, despacho de mercancía. Es un requerimiento de usuario. Eso es un requerimiento de usuario. Ahora, yo debo definirlo. El sistema hará tal cosa, permitirá tal cosa. Todo lo que yo tenga que ver con requerimiento, yo tengo que ir definiéndolo. Inclusive, yo puedo hacer requerimiento de la interfaz gráfica. Yo puedo poner el campo nombre acepta caracteres alfanuméricos únicamente. Es un requerimiento de ese sistema. Quizá el cliente no te lo definió así, pero con lo que él te habló a ti, ya tú definiste así y luego tú se lo lees de esa manera. Otro de gráfica, por ejemplo, el campo país consistirá en una lista de preselección, o sea que usted lo va a ir seleccionando. Son de los requerimientos. Usted está definiendo para que no se le escape nada. Usted le mostró lo que usted le iba a hacer con una lista, un listado. También usted puede tener los sistemas, requerimientos de seguridad, pero al final son requerimientos de usuario. Los integrantes del grupo de usuarios de analistas pueden ingresar solicitudes, pero no pueden aprobarlas. O el sistema será ingresado de tal hora a tal hora. O sea, ese tipo de cosas, de definir requerimientos, debemos de estar claros. Y debemos saber que tenemos los requerimientos de usuario, como le dije. O sea, son declaraciones en lenguaje natural y en diagramas de los servicios que se espera que el sistema proporcione y las restricciones
bajo las cuales debe funcionar. Tenemos requerimiento de usuario, requerimiento del sistema. Ya los del sistema es lo que va a preparar usted como Project Management. ¿Sabe? Ahí te va a establecer en detalle las funciones, servicios, restricciones operativas. Usted va a tomar ese requerimiento de usuario. Ejemplo, el sistema debe registrar, si vamos a poner de jugadores de béisbol, va a registrar los jugadores de béisbol. Pero yo puedo tomar ese mismo requerimiento y decir, bueno, yo lo voy a convertir en un requerimiento del sistema. El sistema debe registrar los usuarios de béisbol o los peloteros, registrarlo, donde el mantenimiento debe contener el campo nombre, número, nombre de equipo, definir los campos que son obligatorios que debe de tener ese mantenimiento y decir, se va a guardar en la tabla de, en una base de datos transaccional. Por ejemplo, en tal tabla yo puedo decir, pero simplemente también puedo decir dónde se va a guardar, que se va a guardar en una base de datos transaccional. Y después, si se intenta modificar, cada modificación se va a ir guardando en un histórico. Eso es algo, vamos a suponer que el cliente me pidió más o menos como más o menos lo que él quería. Ahora, de ese requerimiento de usuario, que simplemente era registrar los jugadores o registrar los peloteros del equipo, o los jugadores del equipo, yo tengo que llevarlo a mi equipo de desarrollo, porque vuelvo y lo repito, usted trabaja en equipos. Cuando son proyectos grandes, usted va a tener su equipo de desarrollo. Entonces yo tengo que llevar ese requerimiento simple de usuario, que es con el cual yo le voy a entregar al cliente, a requerimiento de sistema, que es con el cual yo le voy a estar recibiendo a mi equipo de trabajo, porque ellos hablan el mismo idioma que yo. Ya yo le voy a hablar de campos, de base de datos, inclusive hasta de colores si yo quiero. Ese mantenimiento debe tener tal color. O sea, todo eso yo debo de especificarlo y debo de estar claro de lo que voy haciendo. Eh, Ahora, hay que tener la idea que todo sistema tiene requerimientos funcionales y no funcionales. Que también muchas personas no saben eso o no lo toman en cuenta, ese tipo de requerimientos. ¿Qué usted podría entender como por un requerimiento no funcional, por ejemplo? Vamos a poner, denme un ejemplo de un requerimiento no funcional. Ahí está la definición. La pueden leer y pensar en un ejemplo. ¿Quién se anima? O sea, aquí leyéndolo, un requerimiento funcional define la función del sistema será capaz de realizar. Ahora, los requerimientos no funcionales tienen que ver con características que de una u otra forma pueden limitar el sistema, como por ejemplo el rendimiento, interfaces de usuario, viabilidad, mantenimiento, seguridad, portabilidad. Un ejemplo así que le podría dar de usabilidad, un requerimiento no funcional. Para aprender este sistema se van a requerir 2 semanas. Cuando un usuario vaya a hacer una consulta, la consulta tiene que devolverse en menos de 5 segundos. Es no funcional. ¿Por qué? Porque aunque me la devuelven 10 segundos, me puede devolverla, él me puede devolver, o sea, está funcionando. Aunque me devuelva la consulta en 10 segundos, me está devolviendo la información. Pero ¿qué pasa? Se quería un sistema que fuera rápido. Entonces el cliente tenía un sistema ya y el inconveniente que él tenía era que las consultas eran lentas. Entonces tu sistema, uno de los requerimientos no funcionales para satisfacer los pedidos del cliente, porque ese otro, los requerimientos que te da el cliente, tú tienes que clasificarlo en funcionales, cuáles son funcionales y cuáles no son funcionales.
tú tienes que ir clasificándolo. ¿Cuáles son funcionales? ¿Cuáles no son funcionales? Entonces, esos requerimientos que no van a impactar directamente al sistema, que el sistema podría funcionar sin necesidad de cumplirse. O sea, ya como lo dice ahí, va a limitar el sistema en rendimiento, en viabilidad. Por ejemplo, que el sistema, un requerimiento no funcional puede ser que el sistema debe estar disponible 24/7. Es un requerimiento no funcional. Que el sistema al iniciar no puede durar más de un minuto. Son requerimientos no funcionales. Me estoy refiriendo a requerimientos de rendimiento del sistema. Son de las cosas que usted tiene que aprender a definir. ¿Por qué? Porque ahí que usted va a amarrar su contrato. Profe, otro ejemplo sería que el mismo usuario no puede estar en dos máquinas a la vez. Podría ser un requerimiento, exactamente. No funcional. Entonces, todo ese tipo de cosas, usted tiene que definirlo. Inclusive usted saberlo. Y cuando usted le habla así al cliente, son ideas que quizás él no la tiene en el momento y cuando usted se la da, porque ese tiene que ser usted tiene que descubrir qué es lo que el cliente quiere. Esa es su función. Y cuando el cliente usted le demuestra que él tenía una idea pequeña y usted se lo llevó a una mega idea, usted le describió la idea que él tenía, le agregó cosas. Olvídese que el cliente se va a comprometer con el proyecto. Porque él de una vez nota como que usted tiene la capacidad, que no se limitó a lo que él dijo. Usted propuso ideas. Lo que él llevó, usted la mejoró. Porque vuelvo y le repito, el cliente nunca va a estar claro con lo que quiere. Y por eso es que las metodologías han cambiado tanto. Por eso es que la programación orientada a objetos se adapta también, se adapta bien al desarrollo de la actualidad. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el cliente cambia demasiado de parecer. Y no solamente el cliente, el mundo va rápido. Si usted tiene un proyecto a 8 meses, eh, en 8 meses pueden pasar muchísimas cosas con la tecnología. Muchísimas. O no solamente con la tecnología, con el modelo de negocio del cliente. Y que haya que cambiar. Por ejemplo, imaginémonos ahora, como entró esta pandemia, imaginémonos que tú estuvieras haciendo un sistema del cliente que solamente iba a ser instalada ya un de esto en la compañía. Pero con esto de la pandemia, después te pide un requerimiento que también ese sistema pueda vender en línea. Y al principio no se le iban a conectar remotamente, pero ya necesita permitir conexiones remotamente, diferentes usuarios. Pueden cambiar muchas cosas en cualquier momento. Lo chévere de esto es que tú vas entregando por incremento y el cliente ya va sintiendo y se desespera menos porque ya él va palpando, va viendo lo que tú vas desarrollando. Es una de las ventajas cuando tú desarrollas con incrementos. O sea, yo tengo mi primer incremento en mi primer módulo y le voy mostrando al cliente. Ah, mira, era así que lo quería, así eran así, así mismo. O tenemos que mejorar esto, tenemos que cambiar lo otro. Ya una vez que ese incremento, ese módulo que yo desarrollé, el cliente lo aprobó y le funciona y está feliz con eso que yo entregué. Entonces yo certifico ese incremento como ya, como listo. Ahora yo no puedo certificarlo como listo mientras yo no haga la prueba de lugar. Tengo que probarlo. Quizás ustedes han escuchado los términos, prueba de caja negra, prueba de caja blanca. Eh, yo sé que por lo menos la prueba de caja negra ustedes la han hecho inconscientemente, que no supiera que se llamaba así, que cuando usted le pasa los datos a su software y le da a guardar. O cuando estaban en programación uno que venía uno de los profesores, le ponía un -1, le ponía un símbolo para tratar de reventarle el programa. Bueno, yo estaba tratando de hacer una prueba de caja negra. O sea, le estaba pasando datos a ver cómo se comportaba ese sistema. Pero ya cuando tú lo haces conscientemente, que tú tomas un tiempo y planifiques esas pruebas,
tu sistema sale con mayor calidad, porque ya tú estás planificando esas pruebas, que son de las ventajas. Ya tú la estás planificando, no solamente tú lo estás haciendo por hacerlo. Hay un tercer requerimiento, que son los requerimientos del dominio, que prácticamente son los requerimientos que provienen del dominio de la aplicación del sistema y que reflejan las características y restricciones de ese dominio. También pueden ser funcionales y no funcionales. O sea, en realidad la distinción entre los diferentes tipos de requerimientos no es tan clara como se define, porque yo sé que ustedes engloban todo en un documento y ponemos requerimientos del software, le damos para allá un listín. Estos son. Sí, al final hay que cumplir con ellos. Al final hay que cumplir con ellos. Pero cuando tú sabes la distinción de uno u otro, ya tú sabes la importancia que tú tienes que darle a cada requerimiento de esos. Es así. Miren, también podríamos hablar aquí, mencionar, bueno, ya mencioné el requerimiento de dominio, eh, requerimientos de usuarios también, que deben describir los requerimientos funcionales y no funcionales, de tal forma que sean comprensibles por los usuarios del sistema. O sea, aquí es sin conocimiento técnico. Por eso se llaman de usuario. Aquí yo no me voy a basar en conocimientos técnicos. No voy a pedir que tú tengas esos conocimientos técnicos. Los requerimientos de usuario, obviamente, únicamente debe especificar el comportamiento del sistema. O sea, usted debe evitar, se lo digo por experiencia propia, que a veces yo cometí esos errores, que a veces yo le daba detalle técnico al cliente, a veces yo le mencionaba, no, que el sistema, que sí, que en SQL, y ya el cliente me estaba hablando a mí que tenía que ser en SQL. Y el cliente no tiene ni idea de lo que es SQL. Yo le mencioné eso. Y yo comencé a darle detalles técnicos. Y cuando viene a ver al final se me complicó en SQL con una funcionalidad que él quería y me convenía utilizar MySQL. Pero ya yo dije que era SQL. Ya el cliente tenía eso en la mente. Ahora el cliente te tiene que hablarle de la solución. De la solución. Yo no tengo que darle detalles técnicos ni cómo lo voy a hacer ni los procedimientos. Y es de lo que él le interesa saber qué es lo que el sistema va a hacer. O sea, muchas veces cuando estamos haciendo esos requerimientos de usuario, la falta de la claridad, la falta de la confusión de los requerimientos son los que mayormente nos llevan a trabajar 2 o 3 veces, porque no logramos definirlo de una manera correcta. Entonces, ya como vamos a los requerimientos del sistema, como dice ahí, son versiones extendidas de los requerimientos de usuario. O sea, ese requerimiento de usuario yo lo tomo y ya ahí sí, ya, porque fíjense en acá que dice, son utilizados por los ingenieros de software como un punto de partida para el diseño del sistema. Esas son de las cosas que usted tiene que manejar cuando hablamos de requerimiento de usuario, requerimiento de sistema. ¿Por qué? Porque de ahí es que va a salir prácticamente, prácticamente todos los de esos sistemas. Miren ahí entre los requerimientos funcionales algunos ejemplos. Descripciones de los datos a ser ingresados en el sistema, descripciones de las operaciones a ser realizadas por pantalla, descripción de los flujos de trabajo realizados por el sistema, descripción de los reportes de los sistemas y otras salidas, definición de quién puede ingresar datos en el sistema. Y ya aquí ya sería con el diseño de interfaces, por eso lo vamos a ver más adelante. El documento de requerimiento del software, ¿qué debe contener ese documento? O sea, es la declaración oficial que deben implementar los desarrolladores del sistema. Debe incluir tanto los requerimientos del usuario para el sistema como una especificación detallada de los requerimientos del sistema. Dice aquí el documento de requerimiento de software es el lugar
donde se da la descripción de las características y requerimientos de un software, producto, programa o conjunto de programas. Los requerimientos se expresan en lenguaje natural sin consideraciones ni términos técnicos, porque prácticamente esos requerimientos yo los voy a plasmar en el contrato que yo tenga con el cliente. Esa es la idea que yo tengo. Esa es la idea que usted tiene o que debemos de tener. Bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, sencillo. Acá, si fuéramos a hablar de, vamos a decirlo así, de un requerimiento de orientado a objeto, bueno, la cosa cambia un poquito cuando son orientados a objeto. Pero primero, para usted llegar al nivel de definir requerimientos orientados a objetos, por lo menos tiene que comprender primero este tipo de requerimientos. Hacer un levantamiento de requerimientos de usuario, saber definirlo. Con respecto al sistema que usted va a hacer, saber definir cuáles son los requerimientos. Entonces, para luego esos mismos requerimientos que tenemos ahí, ya ahí sí lo comenzamos a ver como objetos. ¿Cuáles son las entidades? ¿Cuáles son? Yo puedo comenzar a sacar objetos de esos requerimientos. Inclusive, hay muchos modelos que me van a ayudar a mí a yo modelar un comportamiento del sistema y en base a ese comportamiento comenzar a sacar los requerimientos. Que también vamos a hablar de eso en su momento. Piensen acá como más o menos una imagen que donde decía ingeniero analizando requerimientos. Ya pensando en su arquitectura, cómo te va a conectar. Y el cliente lo que entiende es una impresora conectada a una computadora. Por eso es que el cliente te dice sistemita. Por eso es que el cliente le llama sistemita, que usted no debe permitir. Usted está viendo en otra pantalla que dice arquitectura de software ahí. No, Sí, ahora sí. se ve. Arquitectura del dice. Sí. Ok, bien. Por eso usted no puede permitir que un cliente le llame sistemita a su sistema. Eh, Debido a eso mismo que ustedes a veces, o bueno, no ustedes, eh, el cliente entiende que todo es fácil, todo es sencillo. eh, para el cliente nada es difícil. Claro que no va a ser nada difícil debido a que no entiende los procesos que usted va a realizar. Ok, ya te hablé de los requerimientos. Yo sé que luego ustedes van a profundizar un poquito más, ya sea investigando sobre tantos requerimientos funcionales no funcionales, los requerimientos de usuarios, los requerimientos de sistema. Luego también le voy a subir un link para que vean un ejemplo claro de esos requerimientos. Más o menos cómo en una tablita, cómo se deberían hacer. Ejemplo, como prácticamente como usted lo va a definir. Por ejemplo, yo le puedo poner un código. Tengo requerimientos de usuario. El primer requerimiento que tengo, por ejemplo, 001. Bien, tengo la definición de mi requerimiento. Por ese código que yo tengo acá, con ese código yo hago mi requerimiento del sistema. Donde aquí voy a tener ese requerimiento, pero ya detallando lo que va a contener, cómo se va a guardar, si después que yo lo guarde me debe dar algún mensaje, o sea, ya en un proceso detallado, cuando yo cumpla con ese requerimiento, ¿qué es lo que debe hacer en sí el sistema? ¿Cómo debe comportarse el sistema? ¿Cómo debe comportarse cuando me cumpla ese requerimiento? Pero ahora también debemos comprender y usted tiene que saber que un sistema tiene arquitectura. Eh, Más o menos con la palabra arquitectura, no sé si a alguno le llega alguna idea. Obviamente, yo creo que yo lo mencioné la primer día de clase, creo, ¿verdad? ¿O no? No. No hablamos de eso. Bien. Miren, es importante que ustedes sepan y que tomen en cuenta, obviamente, que los grandes sistemas siempre se van a descomponer en subsistemas. Siempre va a ser así. Eh,
Y siempre les digo que tienen que tener en mente que ustedes van a programar o van a desarrollar sistemas grandes. Siempre tienen que tener esa idea. O sea, el proceso de diseño inicial, prácticamente tú tienes que identificar esos subsistemas que va a tener su sistema y establecer un marco para el control y la comunicación de los mismos. ¿Cómo se va a comunicar mi sistema? Y hay muchísimos sistemas que ustedes lo han utilizado y ni siquiera saben el nombre. Por eso yo le dije que para ustedes diferenciarse diferenciarse de un técnico es que usted tiene que muchas veces también manejar los conceptos. Tiene que saber, tiene que manejarlo. Cuando usted maneja los conceptos, es que usted puede comenzar a desarrollar un código óptimo, porque es lo que yo le digo a ustedes, cualquiera te hace una función, cualquiera te hace un programa, porque al final es usar el código y hacer que funcione. Ahora, ese código es el eficiente, es el óptimo, se debió hacer así. Entonces, cuando yo te maneja lo que se debe hacer con su código, inclusive yo le mencioné en una de las clases donde le decía, hasta para declarar una variable, usted tiene que saber en qué espacio le conviene declararla, cuándo le conviene declararla, al inicio siempre o no, en la función, del proceso que se va a utilizar. Habría que ver dónde me conviene, porque cuando viene a ver, hay un proceso que no se va a utilizar siempre y yo estoy declarando esa variable al inicio, ya la estoy cargando en memoria y la estoy utilizando. Y cuando viene a ver, ese proceso se usa mensualmente, que van a tener un reporte y ni siquiera tengo que declarar esa variable, ni siquiera tengo que leerla. O sea, hay muchas cosas al momento de programar o diseñar que tienen que tomar en cuenta, que tienen que tomar en cuenta. Te ven esa ISO que existen para considerar si un software tiene calidad o para el desarrollo de software, el proceso de desarrollo, el ciclo de desarrollo de software. Cuando una gente se certifica en eso, vale todos los cuartos del mundo, pero no es por simplemente la certificación, sino que él está validado diciéndote a ti, si yo te vendo un software, ese software prácticamente, no es que no tenga errores, porque no es un software que no vaya a tener errores, pero prácticamente lo que haga bien lo va a hacer de manera eficiente. Si yo te estoy dando una garantía que cuando tú me compras a mí, yo te estoy vendiendo un producto con calidad. Es lo que yo le dije a ustedes. No es lo mismo comenzar a pegar blog. Por ejemplo, es que a mí me gusta poner ese ejemplo porque ustedes lo han visto, ustedes lo viven, que ustedes ven cuando están construyendo una casa. Es difícil que le hagan un plano. ¿Usted ha visto un plano de una casa pequeña? Difícilmente usted lo ve. Lo que piensan, como comienzan a tirar blog ahí, en base van tirando y se dividen en una línea aquí y otra allí. Y a veces te sale el baño dentro de la cocina. Normal, no se asuste si lo ve así. Ahora, cuando van a construir un edificio, lo hacen así, como vamos a comenzar a tirar blog para arriba, ¿verdad que no? A un estudio del suelo, hasta donde se va a construir se estudia. O sea, verifican si se puede construir o no se puede construir. Y si yo lo voy a construir aquí, ¿qué debo de utilizar en caso de que decida? Ah, si yo lo puedo utilizar de material, tal vez sí, aunque sale más costoso. Es lo mismo para un desarrollo de software. Yo tengo que analizar si lo puedo construir, no lo puedo construir. Luego me voy a la arquitectura. ¿Cómo se van a comunicar los componentes? ¿Cómo me conviene? ¿Qué tipo de sistema que voy a desarrollar? ¿Para qué arquitectura yo voy a desarrollar mi sistema? ¿Quiénes lo van a usar? ¿Cuál es el objetivo de mi sistema? Yo tengo que estar claro con eso. O sea, cuando yo estoy claro con eso, yo comienzo a ver las arquitecturas y comienzo a entenderlas. No después. Yo tengo que comenzar a analizar. ¿Por qué? Porque esa arquitectura tiene que ver con que va a afectar el rendimiento, la solidez de un sistema, cómo yo lo voy a distribuir, el mantenimiento de ese sistema, la protección, seguridad. O sea, yo tengo que
controlar la arquitectura es tan importante saber qué arquitectura. Todo el mundo casi siempre hace un sistema inconscientemente, prácticamente diseña el sistema cliente-servidor, inconscientemente. Pero no saben las características, la ventaja de esa arquitectura. No la conocen, no la saben. Porque siempre están pensando en desarrollar un punto de venta, un sistema de préstamo, un punto de venta, un sistema de préstamo, un punto de venta, un sistema de préstamo. Eso es casi siempre lo que están desarrollando. Por ejemplo, uno de los sistemas, vamos a decirlo, que yo he participado, que más controles tiene y que hay que sentarse a definir cada proceso, porque un proceso depende de otro y se ve sencillo. Son los sistemas de lotería. Sí, lotería, esa lotería que ustedes ven, tiene 50.000 controles. O sea, ahí cuando tú estás desarrollando y cuando tú le vas a hacer la prueba, o sea, toda la prueba del mundo, antes de tirarlo al mercado. Y esos son controles. Cada cosa tiene un control y debe hacerlo de una manera muy eficiente porque también tiene que darte una consulta en tiempo real. O sea, tú viendo cada jugada. O sea, estamos hablando que en un sistema de lotería fácilmente hay consorcios que tú tienes conectado usuarios al mismo tiempo, hasta 2.500 usuarios, al mismo tiempo, en el mismo sistema, en el mismo servidor, interactuando con tu sistema, interactuando con su sistema. Que el que quiera hacer uno, olvídese, también yo le doy las pautas para hacer un sistema también así, que te dé estadísticas. Son de los sistemas que vamos a decirlo así, que quizás tú lo tienes y, y son de los tipos de sistemas que tú puedes pensar venderlo en el formato que más te puede interesar, que es vender el mismo sistema, que yo siempre digo a ustedes, piensen en sistemas que ustedes lo puedan vender, el mismo sistema a múltiples usuarios. Te conviene más que tú vendéselo a una sola gente, tú lo desarrollaste, te compraron los derechos, ya tú no lo puedes vender a más nadie. Sino que ese mismo sistema tú lo puedes revender muchísimas veces. O tú lo montas en el mismo servidor y simplemente tú le crees a cada consorcio perfiles de usuario. Y tú tienes el mismo sistema y lo vendes 10, 15, 20, 25, las veces que sean necesarias. Ese tipo de cosas o ese tipo de sistema que usted tiene que pensar a desarrollar para que usted pueda ver el beneficio. O sea, el diseño arquitectónico es un proceso creativo. Durante ese proceso, vamos a decirlo así, los arquitectos del sistema tienen que tomar varias decisiones fundamentales. O sea, yo tengo que preguntarme, yo tengo que hacerme preguntas como, ¿cómo se distribuirá el sistema entre varios procesadores? ¿Cómo debería documentarse? ¿Qué estrategia voy a usar para controlar el funcionamiento de cada unidad de mi sistema? Yo siempre debo hacerme esas preguntas. ¿Por qué? Porque cada sistema de software es único. Es único. Es único. Y a veces es el problema que cometemos mucho, que tenemos sistemas de facturación y entendemos que donde quiera se puede instalar. Usted no puede instalar el sistema de inscripción de ustedes en otra universidad. Usted no puede tomarlo y llevar los servidores para allá y comenzar a escribir estudiantes. No le va a funcionar. ¿Por qué? Porque el procedimiento no es el mismo. No es el mismo. Los requerimientos que tiene otra universidad no son los mismos requerimientos que tiene usted. Yo no puedo agarrar el sistema de la universidad y implementar un sistema de inscripción de un colegio. ¿Por qué? Porque los procedimientos incluso cambian, el comportamiento. Porque ya cuando estamos hablando de programación orientada a objetos, usted tiene que verlo así. El comportamiento del sistema cambia. Que me está diciendo a mí también que ese diseño de base de datos cambia. Va a cambiar el diseño de la base de datos. La relación de las tablas van a cambiar. Cómo se relacionan los profesores y los estudiantes, las aulas y los profesores, los estudiantes y las aulas. Cambia.
Y al final un sistema de inscripción. Sistema de inscripción de colegio, sistema de inscripción. Y fácilmente un colegio tengo otro formato también con los estudiantes, relaciones y aulas. O sea, por eso es que yo tengo que hacer mi levantamiento de requerimientos y luego comenzar a pensar cómo va a funcionar, cómo se va a comunicar cada componente de esos, cómo se va a comunicar. Debo de pensarlo de esa manera. ¿Sabe cuáles son mis repositorios? Aquí te dice que la arquitectura de software es un conjunto de patrones que proporciona un marco de referencia necesario para guiar la construcción de un software, permitiendo a los programadores, analistas y todo el conjunto de desarrolladores de software compartir una misma línea de trabajo y cubrir todos los objetivos y restricciones de la aplicación. ¿Qué te permite la arquitectura? Analizar la efectividad del diseño, considerar alternativas arquitectónicas en una etapa en la que hace cambio el diseño todavía es relativamente fácil, reducir los riesgos asociados con la construcción del software. Miren la tercera, reducir los riesgos. ¿Por qué? Porque ya yo sé en qué arquitectura va a funcionar mi software. Ya yo sé cuáles son las ventajas y desventajas de esa arquitectura. Entonces, en base a eso, yo voy a diseñar mi software. En base a eso es que yo lo voy a diseñar. Porque cuando me van a ver, yo voy a hacer una aplicación y me conviene, porque eso que les digo, por eso es bueno analizar. Porque cuando yo estoy haciendo una aplicación y resulta que si yo lo hubiese desarrollado web, mi aplicación hubiese sido el boom y para mí hubiese sido más fácil. Pero yo intenté hacerla de esto, pues analicé que mejor se le conectaran a un servidor y no calculé el tráfico de ancho de banda que iba a tener que tener esa central para poder darle respuesta a todos los usuarios concurrentes al mismo tiempo, tratando de conectarse con ella. Dije que iba a ser un solo servidor centralizado, que quizás me convenía tenerlo distribuido en varias máquinas. Inclusive también me convenía tenerlo por provincia. Como yo le dije a ustedes, es interesantísimo que vamos a tener un tema de investigación sobre eso, sobre la arquitectura de Netflix, la infraestructura que tiene Netflix. O sea, Netflix son unos monstruos, pero no fue de la noche a la mañana que fueron unos monstruos. Prácticamente cuando ellos comenzaron, ustedes ven que tienen servidores como en 3 países, 2 continentes, americano y europeo, pero en cada ISP, de cada ISP de cada país, o sea, dígase Claro, dígase Altiz, ellos instalan unos equipos ahí, que luego vamos a hablar de cada uno de ellos, para si yo estoy en República Dominicana, yo vaya a buscar contenido aquí, no tenga que viajar a Estados Unidos, pero si no lo encuentro aquí, fácilmente entonces me redirige el tráfico al servidor de Estados Unidos, y luego si hay muchas consultas tratando de requerir ese mismo contenido, entonces lo descarga en el servidorcito que tiene montado en Claro. Bueno, si Claro es uno de los elegidos. Ellos tratan de poner diferentes ISP de un país. ¿Para qué? Para acercar, para limitar los saltos. Porque ustedes saben que usted va a tener que, cuando estamos viendo una serie, porque ustedes ven que Netflix es una de las plataformas más estables. Bueno, cuando desarrollaron su sistema, pensaron en todo eso. Pensaron en ese tipo de cosas que quizás otras personas no pensaron. Otra plataforma. Ellos distribuyeron prácticamente todo su contenido. Aparte de que ahí están haciendo backup entre todos sus nodos, bueno, están buscando una forma óptima de que tú visualices. O sea, yo estoy llegando aquí, cuando yo quiero ver Netflix, yo me conecto a Claro. Entonces, pero fíjate que si yo tengo mi red de Claro, prácticamente estoy bajando directamente, me estoy conectando directamente. Cuando viene a ver, estoy utilizando un mínimo de ancho de banda y tengo una calidad excelente de Netflix, pero que yo tengo el equipo en Claro, yo estoy en la red de Claro. Estoy viajando por las distintas celdas, conectándome.
Entonces ya ahí hace sentido. Como tú dices, wow, pero ¿cómo es que Netflix? Porque yo tengo otra plataforma y no puedo, con el mismo ancho de banda, no puedo reproducirlo. Pero con Netflix yo puedo, con una buena calidad. Porque en YouTube también usted puede, pero a veces tiene que bajarle la calidad al video. Y con Netflix usted con poco mega, usted ve una serie con una buena calidad. Pero es debido a la arquitectura, la infraestructura que ellos tienen y el modelo de arquitectura que están utilizando. Una de las más conocidas y que ustedes utilizan mucho. Bueno, tenemos sistemas distribuidos. Es una colección de computadoras independientes que aparecen entre los usuarios como un único sistema coherente. Yo te están viendo ahí que mediante prácticamente ustedes lo están viendo ahí que tenemos la nube con diferentes servidores y estamos repartiendo esos servicios. Pero la que mayormente usted utiliza es la arquitectura cliente-servidor. Inclusive cuando usted se conecta a internet, también usted está utilizando una arquitectura cliente-servidor. Ahora de N capas, porque tenemos 2 capas, 3 capas, N capas. Tiene una clasificación también la arquitectura cliente-servidor. Pero la tradicional, usted está viendo este gráfico ahora mismo acá y usted está diciendo, ah, mira, eso es en una empresa, yo tengo el servidor y luego tengo mis clientes que se están conectando. Si es una manera local. Si es una manera remota, bueno, este mismo servidor lo tengo en las nubes y también tengo mis clientes que van a acceder a él. Te dirá, ah, no, muy chévere, muy buena. Sí, es muy interesante, muy buena. Vamos a decir, fácil configurable, también mantenible. Por eso yo lo dejo con uno. Tengo la desventaja de tolerancia a fallo, porque no tengo tolerancia a fallo, porque si me fuese ese servidor, se me fue todo el mundo. Te dirá, no, yo voy a agregar otro. Y luego voy a agregar otro. Y fácilmente le aplico un balanceo también ahí. Ah, pero te está diciendo a ti que para tú agregar otro, entonces tú vas a tener que gastar más. Y puede ser costosa. Yo tengo que ver si mi cliente está dispuesto a cubrir ese costo. Inclusive, para que ustedes estén claros, prácticamente ahora mismo en los países desarrollados hay una ley. Bueno, una ley no escrita que te dice, primero cotízalo en la nube. Antes de yo pensar de montar una empresa, un servidor, un data center, si necesito un servidor robusto, yo primero cotizo en la nube. Busco una alternativa con los diferentes proveedores de la nube que tienen servicios en la nube. Busco alternativa, cotizo, a ver qué me conviene más. ¿Qué me conviene más? Porque acá yo voy a tener seguridad, voy a tener disponibilidad, tolerancia a fallos, voy a tener mucha ventaja. Ajá. Una pregunta. Cuando uno tiene los datos en la nube o los datos en un servidor físico, Ujú. ¿cuál sería más de piratear o hackear? Mira, cuando tú te va a depender del proveedor que tú estés. Lo primero que tú tienes que hacer, lo primero, cuando tú vas a contratar un servicio en la nube, es el de contrato. ¿De qué ellos son responsables? ¿Y cuál es la parte y cuál es la responsabilidad tuya? Bien, cuando yo tengo un servidor en la nube, muchas veces hay proveedores que van a decir, yo voy a asumir, no te voy a dar solamente la parte de la infraestructura, también te voy a dar parte del software y también parte de la seguridad. Y ellos van a administrar tu seguridad. Ok, Que puede pero hacerla tú o la puede hacer ellos, pero casi siempre, muchas veces uno por tema de costo, la controla uno. Te voy a poner un ejemplo así real. Yo administro consorcio de banca, ¿verdad? Nosotros tenemos servidores en las nubes. Bien, en la primera sucursal, donde está la oficina, yo tengo firewall, un firewall. Vamos a decirte el último del momento, el que más utilizado ahora mismo. En Claro, yo tengo mis servidores, yo le pago por el espacio en Claro. Tengo la ventaja de todo un data center, de todo lo que es un espacio en la nube. Tengo todo. Pero primero yo fui y visité.
Pues ya claro, vi dónde me lo iban a tener el servidor, bla, todo. Luego acá yo monté otro firewall que lo controlo yo. Pero obviamente yo voy a tener que saber de seguridad para poder implementar las políticas necesarias. Que es lo mismo como si yo lo tuviera aquí. Porque aquí yo solamente voy a permitir a quien yo quiera. Y tú tienes la ventaja, bueno, en este caso, como todo lo estoy haciendo prácticamente local, yo tengo también la ventaja de decirle a Claro que mentarle una línea prácticamente un punto a punto. Pero ese va a depender del contrato. Pero por la seguridad, realmente, ya hoy en día, ustedes saben que casi siempre a quien van a intentar llegar primero, ¿a quién va a ser? Va a ser al cliente. Entonces, desde tratar de llegar a donde ti. Siempre, casi siempre va a ser así. Entonces, en la nube, realmente hoy en día, cuando anteriormente la gente le tenía miedo al tema de la seguridad, pero no, fíjense que realmente es bien seguro, la verdad. Obviamente, tú tienes que saber si eres tú que va a llevar la parte de la seguridad, saber implementarla. Saber implementarla. Yo te voy a poner un ejemplo. Claro. Gmail prácticamente te está dando un servicio en la nube. Como que te dando un servidor de correo en la nube. ¿Y tú crees que haya personas o empresas que o tú puedas montar un servidor de correo más seguro que Gmail? Que te valide con un mensaje de texto a tu teléfono, que te notifique si alguien se lo vio en otro lado. Y Gmail está en la nube. Te está dando un servicio. Te vendió un servicio en las nubes. Ustedes saben que ustedes pueden contratar también un correo empresarial con Gmail, ¿verdad? O sea, Sí. en la compañía que estoy también tenemos contratado los correos institucionales, empresariales. En vez de yo montarlo, yo le contraté a Gmail. Tengo toda la suite de Gmail, todos, Google Drive, OneDrive, todo. Y la seguridad que me dan. No sé si o quería hacerme otra pregunta o aportar, no sé. Sí, acerca de esto mismo. Pero la compañía misma no puede acceder, no tiene derecho a acceder a tus datos para ver qué tipo de datos tú estás guardando en su servidor, ¿verdad? Ahí voy. No tiene derecho. Ok. Ahora, ¿cómo tú te vas a dar cuenta? Tú vas a tener que saber, obviamente, monitorear si alguien accedió a tu servidor. Pero, por eso te digo, eso debe de decirlo en el contrato, que es el error que cometemos. Es que tú vayas a elegir, tienes que leerte el contrato, de que ellos son responsables, hasta dónde ellos llegan contigo, pero ellos no tienen el derecho y no pueden. Casi ninguno van a decir que pueden acceder a tus datos. No. Que ese es uno de lo que pasa con estas personas que están aquí a nivel local, que no quieren irse a la nube. Hay gente que quiere dormir al lado de su servidor. Y lo último que yo veo, de verdad se lo digo, señores, es montar un data center. ¿Sabes los costos que llevan un data center? Bueno, estamos hablando de un data center. Donde tú tienes que tener a veces un aire centrado, tener dos o tres aire acondicionados, un rack. Por ejemplo, donde yo te estoy hablando, nosotros virtualizamos. Nosotros teníamos 30 servidores físicos. Físicos en un data center. 30. Compramos 3. Obviamente sí, 3 monstruos. Obviamente. Eso con todos los cuartos del mundo. Pero en esos 3, obviamente ahí tú haces balanceo entre los 3. Duplica la data entre los 3. Pero ahí yo tengo virtualizado ahora mismo hay 34 servidores virtualizados. Ahora, una pregunta. ¿Qué es virtualizar para ustedes? Virtualizar sería como la nube, no tener un servidor físico, tener todo en la nube, por ejemplo. Eso es un ejemplo. Una pregunta así a sinceridad. ¿Ustedes creen que utilizar VMware
para virtualizar usamos VMware y VirtualBox. Sí. Sí. Bien. Eso es una idea más o menos de cómo funciona la virtualización. Por eso no es para nada virtualizar. Me explico. Me explico. Cuando usted va a virtualizar, inclusive, cuando el mismo Microsoft, por eso Microsoft, ahí me quito el sombrero ante Microsoft. Prácticamente eso viene siendo un sistema operativo. Tiene su propio sistema operativo cuando usted habla de virtualización. Ese sistema operativo usted lo monta en un hardware. Tiene un sistema operativo y tiene un Hyper-V. Hyper-V. Usted lo monta en un hardware. Ese sistema operativo, como quien dice, porque VMware viene siendo prácticamente, cuando te hablo de VMware, usted tiene que tener la versión VMware Player. eh, él te va a, ese VMware Player que usted está acostumbrado a utilizar, ese VirtualBox, dentro de esta Hyper-V, yo monto un sinnúmero de marcas virtuales. Prácticamente como ustedes lo están haciendo, pero nivel Dios. ¿Por qué digo nivel Dios? Donde yo voy a tener template, que solamente con un clic yo voy a copiar la data para otro, voy a tener los discos centralizados, donde voy a controlar. Si yo tengo aquí 34 máquinas, yo tengo un rack de discos duros y a cada máquina yo le asigno la capacidad que yo quiera y en caliente vuelvo y le asigno más, le quito. Pero eso está, eso prácticamente es un sistema operativo aparte. Lo que ustedes utilizan, podríamos decir, el VirtualBox que ustedes están acostumbrados a utilizar. Bueno, podríamos decir que está simulando más o menos cómo se trabajan realmente, eh, cómo se trabaja realmente el proceso de virtualización. Pero el que está con infraestructura y el que pretende hacer infraestructura, tiene que saber, óyeme, tú tienes que ir para allá. O sea, tiene que ya saber virtualizar porque todo el mundo, tarde o temprano, va a saber las ventajas de virtualizar. Donde tú vas a tener estadísticas de disco duro cuando se estén llenando. Imagínate para yo administrar 34 servidores. Era un lío. Pero ahora es una tontería. Porque el mismo VMware me va diciendo a mí, se llama vCenter, me va diciendo a mí estadísticas de memoria RAM, hora pico de uso, el consumo que tengo, me da alertas de seguridad. O sea, él hace el trabajo por mí. Por eso es que cuando, por ejemplo, si mis compañeros necesitaban alrededor de 4 ingenieros para tú tener 34 servidores, ahora necesitan una sola gente. Y cuando viene a ver no necesitan a nadie porque eso lo hace solo ya. Inclusive te da recomendaciones de lo que tú debes de hacer. Y tú con un clic resuelve. Dices, ¿quieres que lo resuelva por ti? Sí, resuelve. Para que ustedes tengan una idea. Que todo lo estamos automatizando. También tenemos, señores, las arquitecturas de objetos distribuidos. Los objetos se distribuyen a través de varias computadoras en una red y comunicarse a través del middleware. Es este objeto distribuido. La famosa peer-to-peer. ¿Ustedes llegaron a utilizar alguna vez? ¿Ustedes creen? ¿Ustedes recuerdan cuando usaron Ares? Ares, sí, profe. UTorrent. Que dice así mismo, peer-to-peer. Sí. Miren, estas fueron una de las arquitecturas que tuvo más problemas. ¿Por qué? Porque se usaba muchas veces para, vamos a suponer, transferir o compartir que música, ustedes saben que anteriormente con la discografía, esas casas disqueras te podían demandar, los artistas te podían demandar, y casi siempre esas compañías que tenían esta arquitectura y que tenían ese tipo de software, la clausuraban o la cerraban. Pero llegó un punto ya que cuando ya la red creció tanto, donde yo utilizaba tu computadora como un servidor, que esa era la ventaja, porque aquí, fíjense aquí la que es cliente-servidor. Yo tengo un servidor que da un servicio y un cliente que requiere uno. Pero aquí somos todos servidores y somos todos clientes. Cada punto de eso es servidor y cliente también. ¿Por qué? Porque recuerda cuando usted tenía Ares, que también era por eso que su computadora se llenaba de virus, que usted le daba a permitir, usted no leía lo que le decía y le daba a permitir al firewall.
Usted sabía que tenía que darle permitir para que eso le funcionara. Y usted le daba permitir, olvídese, así que usted lo iba a hacer. Y no digan que no, porque todo lo llegamos a usar, hasta yo lo hice. ¿Qué pasa con ese tema? Que al momento de usted le habría la posibilidad a otra persona de acceder a tu PC y inclusive transferirte archivos con virus. Tú no tenías una seguridad, por eso era que su computadora, cuando usted comenzaba a descargar muchas películas, inclusive hubo software que salieron del mercado, creo que fue uno que se llamaba Kazaa, uno que tenía un limoncito, no me recuerdo el nombre, que eso eran prácticamente una fábrica de virus. O sea, tú lo instalabas y la PC tuya en 2 días ya no servía. Porque eso era, la mayoría de cosas que se compartían por ahí tenían virus. Pero usted tiene que saber que esta arquitectura, si usted iba a desarrollar un software así, usted tiene que saber cómo funciona, cuáles son los componentes de esa arquitectura, cuáles son los componentes. Saber que su software primero se va a instalar como cliente en cada uno de ellos, que van a acceder, la manera que como se comparten los archivos acá. Usted tiene que saber y manejar eso. Porque entonces también ahí usted le va a saber definir cuáles son los requerimientos de seguridad que va a tener su software. Porque si usted no sabe cuál es la arquitectura que usted va a utilizar, ¿cómo usted le va a definir los requerimientos de seguridad? Porque no es lo mismo la peer-to-peer que una cliente-servidor. No va a ser igual, tampoco no va a ser igual que una arquitectura de este distribuido. Porque acá la forma de conexión es diferente, totalmente diferente. Bueno, acá vamos a hablar un poquito de los sistemas de procesamiento de datos, pero no me interesa ese. Los transaccionales y los sistemas de información. ¿Qué tenemos en un sistema de información? Un sistema de información es un conjunto de datos que interactúan entre sí con un fin en común. Es importante, los sistemas de información ayudan a administrar, recolectar, recuperar, procesar y administrar y distribuir información. El sistema que usted me va a entregar mínimo tiene que ser un sistema de información, como mínimo. ¿Por qué? Porque tenemos sistemas transaccionales, los sistemas de información, los sistemas del conocimiento, los analíticos. Ahora mismo el mundo está aquí. En República Dominicana todavía muchas compañías de software están aquí y no quieren salir de ahí. Y por eso van a desaparecer, están desapareciendo. O sea, como mínimo ya nosotros deberíamos estar aquí. Sistema basado en el conocimiento, que ya en base a una información que tengan, puedan recomendar, hacer recomendaciones. Pero ya el mundo está con sistemas que analizan la data que tienen y toman decisiones en base a esa data. Ya va más allá. Hay sistemas que fácilmente están en un supermercado y pueden analizar y en base a datos te pueden ellos mismos montar una oferta rápidamente. Ahora, obviamente tú tienes que tener un sistema bien seguro, porque si te lo hackearon, ya tú sabes. Pero por eso, al mismo tiempo, que les digo, surgió el tema de la evolución de los sistemas, el wow, el boom de los sistemas, todo chévere, sí, excelente, todos los sistemas han subido, todos los sistemas han tenido un auge impactante, características sorprendentes y queremos compartir información, queremos procesar datos. Pero obviamente con eso trajo consigo muchos ataques, gente que vamos a suponer, como usted tiene tanto acceso a información, también se le hace fácil al que quiere usarla para el bien, también se le hace fácil también que quiere usar esa información para el mal. Así que usted tiene que aprender cómo protegerse. Esto de Big Data, inteligencia artificial, trajo consigo el Internet de las cosas, pero también trajo consigo lo que es Cybersecurity. Eso es prácticamente una carrera nueva. Un grupo se va a encargar de procesar los datos, para allá que está evolucionando la ingeniería informática. Un grupo se va a encargar de procesar datos. Otro grupo se va a encargar que con esos datos que procesaron, crear modelos de automatizaciones, análisis. Pero hay otro grupo que se va a encargar de proteger esos datos, de que no lo alteren, de que no se los roben. Hacia allá va la informática.
Ustedes recuerdan que hace tiempo atrás no todo el mundo hacía una página web. Hoy en día cualquiera hace una página web. El que decía que manejaba HTML, CSS, ese lenguaje de etiquetado, wow, solo todo el mundo se sorprendía. Y otro tiene herramientas que te permiten hacer una página web con simplemente arrastrar y hacer clic. Informativa. Entonces, hemos ido evolucionando. Entonces, como vamos evolucionando, tiene que saber hacia dónde vamos evolucionando. Y usted comenzar a evolucionar, si no se va a quedar ahí. Se va a quedar ahí. Se va a quedar ahí. Yo se lo digo, mira, yo era muy de networking, muy. Bueno, primero mucho con infraestructura, servidor en Linux, eh, un tiempo de programación que tenía que desarrollar. Luego era muy de networking. Tú me veías a mí siempre certificándome con Cisco y en ese mundo. Luego en el 2016 hice una parada. Comencé a ver que todo el mundo hablaba de Big Data. Bueno, comencé a aprender Big Data. De 2017 en adelante hasta el 2000, vamos a ponerlo, bueno, 2016 al 2019, ponerlo así, finales de 2019. Yo estaba en ese mundo nada más. Big Data, ahí tenía que programar también. Big Data, Big Data, Big Data. Me consumía tiempo, sí, mucho. Porque hay que dedicarle mucho tiempo. Pero estaba en ese mundo. Pero yo tenía ya un background bien grande de networking. ¿Qué pasa? Luego me doy cuenta que esta misma Big Data yo la puedo llevar y seguir desarrollándome en Cybersecurity. Bueno, ahora mismo también estoy prácticamente en ese camino. Subiendo de nivel a un Cybersecurity. ¿Por qué? Porque me gusta mucho esa área, la verdad, me gusta mucho. Y eso no significa que no tenga que programar. Porque acá hay que tirar código como un loco también. Muchísimo. Haciendo scripting. Aquí en Big Data también hay que programar muchísimo. Que no sea desarrollo de esto, no. Es una programación para ciencia de datos. Pero hay que hacer muchísimas programaciones. Y usted resuelve, usted va a dar soluciones reales. Reales. O sea, le estoy diciendo recientemente, vamos a ponértelo así, el miércoles, cuando empezó, yo tengo muchos clientes que son en loterías, empezaron a trabajar este miércoles. Imagínense en el caos. Esos puntos de venta tenían casi 2 meses y medio sin trabajar. Computadoras, printers, lleno de todo. Ese call center estaba colapsado. Colapsado de tantas llamadas. Bueno, ¿qué se hizo? Sentarse, tomar la base de datos, crear un asistente virtual. O sea, la idea era para poder controlar eso, todos los técnicos que estaban para reparar, prácticamente lo que estaban era cogiendo llamadas, tomando llamadas, porque no daban abasto y no se podían ni aperturar los tickets de tantas llamadas. Ahora tú creas un asistente virtual, que prácticamente es un chatbot, donde los usuarios reporten por ahí, entonces ya ahí te crecen las llamadas y todo el mundo se concentra y este asistente virtual prácticamente te hace trabajo como si fuera de 5, 10, 15 gente, porque todo el mundo puede estar interactuando con él al mismo tiempo y él le va a estar dando respuesta y le va a estar creando los tickets. Entonces ya los técnicos se enfocan en lo que tienen que enfocarse, que es visitar los puntos de venta o hacer las reparaciones del lugar. Eso es lo interesante de este mundo de Machine Learning, de inteligencia artificial, que te optimizan los procesos. Te dirás, sí, pero también te deja gente desempleada. Bueno, parte del proceso, pero te va a crear nuevos trabajos. Porque cuando tú automatizas, obviamente tú vas a tener menos personal, tú vas a tener menos la mano humana. Inclusive hay un libro que leí algo en un libro que me reí mucho, que decía que de 2020 al 2050, prácticamente una empresa va a tener dos empleados, va a tener dos seres vivos trabajando, un hombre y un perro. El hombre para que le eche comida al perro y el perro que ataque al hombre si va y le va a poner la mano a una de esas máquinas. Esos son los dos empleados del futuro. Que inclusive la mayoría de leyes te habla de que los robots, cuando una empresa va a tener
se espera tantos avances que realmente van a llegar, que a una empresa la van a limitar, que va a tener que tener un 70% de contrata humana y un 30% puede ser máquinas, sustituyendo, vamos a decirlo así, los humanos. Se habla mucho de eso. No es que esté aprobado, se habla mucho de eso. Pero también se habla de que, de que esa mano de obra, de esos robos, van a tener que pagar impuestos. Aunque tú lo compres, va a tener que pagar impuestos por ellos. ¿Por qué? Para poder ayudar a esas personas que no tienen un conocimiento especializado y se quedan desempleadas. Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene que ir evolucionando, porque la ingeniería de sistemas va evolucionando. Va a llegar un momento que los sistemas transaccionales lo va a hacer una máquina. Fácil y sencillo. Le va a decir, yo quiero un sistema de facturación, se lo va a hacer. ¿Cuáles son los requerimientos? Defínelo. Quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y solamente una sola persona va a tener que ponerle, un ingeniero, agregarle los requerimientos que se necesitan y automáticamente ya ahí se van a elaborar. Que eso no está lejos. No sería tan difícil tampoco. Entonces, miren, por hoy lo vamos a dejar hasta acá, pero sí el miércoles ya vamos a ver. Van a tener una tareita probablemente con respecto a esto, pero el miércoles vamos a ver, déjame parar la grabación para que no se haga tan grande.